Probablemente ya sepas que algunos personajes de caricaturas están inspirados en historias reales. Pero ¿sabías que Susie Oveja, la inseparable mejor amiga de Peppa Pig, es un ejemplo perfecto de esto? De hecho, la historia que dio origen a uno de los personajes más importantes del mundo de Peppa es bastante triste e incluso sombría. La verdadera historia. Esta impactante historia comenzó en un pequeño pueblo rural de Inglaterra, en 1833. Una niña llamada Susie, de apenas 4 años, vivía allí con su madre. Su padre había fallecido poco antes de su nacimiento, víctima de una enfermedad que, en esa época, nadie sabía cómo tratar. Desde entonces, su madre hacía todo lo posible por cuidar de ella, trabajando como pastora en una granja local. Susie llevaba una rutina muy dura para una niña. Todas las mañanas acompañaba a su madre al campo, ayudándola a alimentar y cuidar a las ovejas. Sin embargo, lo que más le pesaba era la soledad. Al vivir en un pueblo habitado solo por adultos y ancianos, no tenía a otros niños con quienes jugar o conversar. Sus días se llenaban de sueños, estudiar en una escuela y, con suerte, encontrar una amiga de verdad. Pero la realidad era muy distinta de sus sueños. Un día, que parecía ser como cualquier otro, Susie y su madre fueron al corral a revisar a las ovejas y se encontraron con una escena aterradora. Una de las ovejas estaba muerta, con una profunda herida que parecía haber sido causada por un hacha. Lo que causó aún más impacto fue que una parte del cuerpo del animal había sido removida, los ojos. Este macabro detalle provocó que comenzaran a circular rumores por todo el pueblo. Muchos creían que esto no era obra de simples ladrones, sino de alguien involucrado en brujería. Al fin y al cabo, los ladrones normalmente se llevaban a los animales completos y no dejaban escenas tan aterradoras detrás. Las consecuencias. La historia llegó rápidamente a oídos del dueño de la granja, quien no estaba nada contento. Aunque no había pruebas de quién era el culpable, decidió castigar a la madre de Susie, reduciendo aún más el salario, que ya era miserable. Para ellas, que luchaban diariamente por conseguir lo mínimo para sobrevivir. Esto fue un golpe devastador. Ahora, la madre de Susie tuvo que sacrificarse aún más. Comenzó a pasar hambre, decidiendo comer solo día de por medio para que su hija tuviera algo en el plato. Ver a su madre sufrir de esa manera era un dolor enorme para la niña, quien no podía hacer nada para cambiar aquella injusta situación. Una pesadilla. Queda claro que la historia de Susie comienza con una sucesión de eventos terribles. Desde pequeña, su rutina parecía normal. Su madre trabajaba en la granja y la cuidaba con todo el amor del mundo. Pero aquella noche del trágico incidente con las ovejas, comenzó un ciclo de desesperación. Todas las noches, Susie rezaba para que las cosas mejoraran, pero sucedía lo contrario. Oveja tras oveja en la granja comenzó a morir misteriosamente. No eran muertes comunes. Los animales tenían partes de sus cuerpos arrancadas, como si formaran parte de un macabro rompecabezas. Este misterio no tardó en convertirse en una tormenta en la vida de Susie y su familia. Cuando las muertes continuaron y todas las ovejas perecieron, el dueño de la granja no pudo contener su furia. Señaló a la madre de Susie, acusándola de ser una bruja. Las personas de esa época estaban dominadas por el miedo y las supersticiones, y no dudaban en culpar a mujeres inocentes por desastres inexplicables. La madre de la niña fue rápidamente juzgada, sin pruebas, condenada a morir en la hoguera. Imagina el dolor de Susie al ver a su madre ser llevada al centro del pueblo y escuchar sus gritos de agonía mientras era quemada viva. Esa escena quedó marcada en su memoria para siempre. Si también crees que esta historia está llena de injusticia, comenta aquí abajo injusticia. Soledad y el viajero. Después de la ejecución de su madre, Susie quedó completamente desamparada. El dueño de la granja se negó a permitirle seguir trabajando allí, argumentando que no tenía derecho al salario que antes se destinaba a su madre. Sin hogar ni dinero, Susie enfrentó una realidad brutal. Hambrienta y sin refugio, vagaba por el pueblo en busca de trabajo, pero las personas la temían. Creían que, al igual que su madre, ella también podía ser una bruja. Susie fue rechazada por todos. Después de días sin comer y bebiendo solo lo que encontraba, el cuerpo de Susie ya no resistía. Fue entonces cuando un anciano viajero, que pasaba por el pueblo, la encontró y decidió ayudarla. Ignorando las advertencias de los habitantes, que decían que era peligrosa, el anciano la llevó a su cabaña, lejos de allí. En ese pequeño refugio, Susie recibió comida, agua y un baño, cosas que no experimentaba hacía mucho tiempo. Por primera vez en semanas, pudo descansar sin temor. Al ganarse la confianza de Susie, el anciano reveló algo impactante. Conocía a su padre y sabía que la historia de su muerte no era como su madre le había contado. Según él, el padre de Susie no murió por una enfermedad, como ella creía, sino que fue brutalmente asesinado. El anciano explicó que él y el padre de Susie eran amigos de muchos años y trabajaban juntos como pastores. Un cliente misterioso solía aparecer para comprar las ovejas, pero nunca revelaba qué hacía con ellas. Aunque despertaba la curiosidad de todos, el padre de Susie prefería no preguntar, ya que el dinero ayudaba mucho a su familia. Sin embargo, un día, el padre de Susie se cansó de los secretos que rodeaban a aquel cliente. Lo confrontó, exigiendo saber quién era y qué hacía con las ovejas. La respuesta fue un inquietante silencio.
El hombre solo lo miró fijamente durante unos segundos antes de irse. Días después, el cliente regresó, pero no para comprar más ovejas. Irrumpió en la casa del padre de Susie y lo asesinó brutalmente con un hacha. La madre de Susie, que estaba embarazada en ese momento, logró escapar y decidió mudarse a un pueblo lejano, manteniendo en secreto lo que realmente había ocurrido. La revelación. El descubrimiento dejó a Susie devastada. Todo lo que sabía sobre su familia quedó destruido. Ahora entendía por qué habían ocurrido tantas tragedias. Pero, al mismo tiempo, eso le dio fuerzas para seguir adelante. Decidió que no sería vencida por el cruel destino que parecía perseguirla. Susie se prometió a sí misma que descubriría más sobre su historia y lucharía por construir un futuro mejor. Si quieres seguir descubriendo secretos oscuros sobre tus personajes favoritos, haz clic en el botón de suscripción ahora. Tal vez esa fue una buena decisión, porque la niña estaba extremadamente conmocionada después de haber descubierto todo aquello. Pero el motivo principal no fue tanto la forma violenta en que su padre falleció, sino la similitud con el incidente de las ovejas que llevó a su madre a ser acusada de brujería. Aquel anciano parecía ofrecer consuelo, pero pronto la narrativa tomó un giro perturbador. Dio su opinión sobre el asunto, sugiriendo que probablemente fue un antiguo cliente del padre de Susie quien acabó con todas aquellas ovejas. Ese cliente debe ser un hombre insano, parte de algún culto macabro. Decidió destruir la vida de tu padre y de toda tu familia. Pasó 4 largos años buscándolos y, cuando los encontró, resolvió hacerlos sufrir lentamente para justificar todo el tiempo que dedicó a esa cacería enferma. Esas palabras cayeron como un rayo sobre Susie. La niña, hasta ese entonces frágil, entró en un estado de desesperación. Era aterrador pensar que un hombre tan sádico había planeado cada detalle de aquel pesadilla, acusar a su madre de brujería, quemarla viva y obligar a Susie a vagar sola por las calles antes de encontrarla para su acto final. Para ella, quedó claro que tenía un objetivo marcado en la espalda. Sus lágrimas cayeron sin control mientras suplicaba al anciano que la ayudara a escapar a un lugar donde ese hombre cruel nunca pudiera encontrarla. Fue en ese momento cuando la historia tomó un rumbo aún más oscuro. El corazón de la niña casi se detuvo cuando el viejo esbozó una sonrisa sádica y dijo: «Tu padre nunca tuvo amigos». La revelación fue impactante. Él nunca fue un amigo de la familia. En realidad, era el cliente misterioso que acabó con la vida de su padre. Destino sombrío. Después de esa aterradora confesión, Susie intentó huir. Llena de puro pánico, salió corriendo, pero fue rápidamente capturada por el viejo. Él la sujetó con fuerza de los brazos y la arrastró hacia un sótano oscuro y aterrador. La escena que le esperaba era como algo salido de una pesadilla. El lugar estaba repleto de cuerpos, pero no eran cuerpos comunes. Eran criaturas extrañas, híbridos entre humanos y ovejas. Los rostros de ovejas estaban grotescamente cosidos a cuerpos humanos. Contrario a lo que Susie podría imaginar, aquellas criaturas no eran producto de magia negra, sino de experimentos quirúrgicos macabros realizados por el viejo. Usaba partes de ovejas para crear esos seres, sometiendo a sus víctimas a procedimientos crueles y sin anestesia. Mientras la arrastraba, el hombre explicó que sus experimentos nunca habían tenido éxito. Las criaturas siempre morían después de algunos días, y el propio padre de Susie fue una de las cobayas que no sobrevivió. Sin embargo, el viejo parecía decidido a intentarlo una vez más, convencido de que esta vez sería diferente. Durante meses, Susie vivió en ese oscuro sótano, sometida a experimentos crueles que transformaron completamente su cuerpo. Cada día, la esperanza de escapar se desvanecía más, pero el coraje de la niña nunca desapareció por completo. Finalmente, en un momento de descuido del viejo, Susie logró liberarse. Movida por puro desespero, atacó al hombre que había destruido su vida, acabando con él de manera brutal. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, Susie huyó de la casa, corriendo por el bosque. Pero cuando se detuvo para recuperar el aliento cerca de un lago, vio su reflejo en el agua. Lo que vio la dejó en estado de shock. Ya no era la misma niña. Se había transformado en una criatura grotesca, con rostro de oveja y cuerpo de niña. El horror era indescriptible. Sabiendo que jamás sería aceptada por la sociedad, Susie pasó los días siguientes vagando por el bosque. Antes de continuar con esta historia desgarradora, haz clic en el botón de suscripción para no perderte los próximos videos. La leyenda. Los rumores sobre la niña con rostro de oveja rápidamente se esparcieron. Muchos intentaron cazarla, creyendo que era un monstruo, pero algunas personas lograron acercarse a ella de manera pacífica. Fue a estas personas a quienes Susie les confió su historia, la cual pronto se convirtió en un famoso relato de tragedia y crueldad en toda Inglaterra. Poco tiempo después, el cuerpo de Susie no resistió los experimentos que había sufrido. Una terrible infección terminó con su vida, cerrando su historia de manera devastadora. Este final trágico inspiró a los creadores de Peppa Pig a rendir homenaje a Susie creando al personaje de Susie Oveja. A diferencia de la niña real, la Susie del programa animado vive una vida feliz, llena de aventuras junto a su mejor amiga, la misma Peppa.
Quizá te preguntes cómo una historia tan oscura y triste pudo inspirar a un personaje tan adorable como Susie Oveja en Peppa Pig. Pues bien, los creadores del programa, Neville Astley y Mark Baker, se basaron en varias fuentes de inspiración durante el proceso de creación. Muchas veces, tomaron ideas de otras obras infantiles, como el dibujo animado Olivia Pig. Sin embargo, en algunos casos, recurrieron a historias reales, como la de esta niña llamada Susie. La Susie de Peppa Pig representa, de alguna forma, la esperanza y el lado positivo que aquella niña de 1833 nunca tuvo la oportunidad de vivir. Tal vez por eso este personaje es tan querido, transmite un mensaje universal de superación y amistad. ¿Qué piensas sobre esta conexión entre la historia real y el dibujo animado? ¿Te imaginabas que un personaje como Susie Oveja podría tener un pasado tan impactante? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hemos dejado 2 videos increíbles para que elijas. Solo haz clic en el que más te guste. Gracias y hasta la próxima.